Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado declarar con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. Presidente. En el número 1, Guatemala, Pérez Molina, al desnudo, con 132 votos a favor, 26 ausentes y 0 en contra. El Congreso de Guatemala votó a favor del pedido de antejuicio presentado por la Fiscalía el pasado martes para el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina. Hoy, en horas de la tarde, la Comisión Pesquisidora hizo entrega de sus conclusiones y recomendaciones para luego proceder a la apertura de una investigación contra el mandatario por presunto involucramiento en una red de fraude aduanero. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 132. Votos en contra, 0. Diputados ausentes, 26. En el momento en que se presentó el antejuicio, tuve que hacer un análisis personal y luego consultado con otras personas. Y lo primero que yo dije es, voy a actuar conforme la ley. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado declarar con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. No voy a violar la ley. Los invito para que a partir de este momento me acompañen utilizando el hashtag o la etiqueta ConcluGuate. Hashtag ConcluGuate. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, con la etiqueta ConcluGuate. Es un hecho sin precedentes, un hecho histórico. Hoy el Congreso de Guatemala retiró la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, con 132 votos a favor de 105 que se necesitaban. Este fue el momento. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 132. Votos en contra, 0. Diputados ausentes, 26. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado declarar con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. Esta es la primera vez en el país que un presidente electo por voto popular es despojado de inmunidad. Por eso es histórico. Recordemos ahora que el antejuicio fue solicitado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, quienes aseguran tener evidencia e indicios de que Pérez Molina estaría vinculado con la red de defraudación aduanera conocida como La Línea. El mismo caso por el que Roxana Valdetti, ex vicepresidenta, se encuentra en prisión preventiva. Constitucional de la República. Apenas ayer, Pérez Molina, en conferencia de prensa, anunció que no renunciaría a su cargo a pesar de los señalamientos y del clamor popular. Y negó en repetidas ocasiones estar involucrado en el caso La Línea. La sospecha de que el presidente está implicado en la estructura se basa en escuchas telefónicas, donde Pérez Molina exige al ex superintendente de la SAT, de la Secretaría de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, cambiar al jefe de recursos humanos por uno que la estructura solicitó. Además, porque los integrantes de La Línea se refieren presuntamente al mandatario con los alias de el dueño de la finca, el mero mero, el dos, el presidente. ¿Cuántas preguntas hay ahora? ¿Qué pasará con Otto Pérez Molina? ¿Sigue en el país? Porque no hemos escuchado nada de él o de alguien cercano a él. ¿Renunciará? ¿Será obligado a hacerlo a través de la vía legal? ¿Será detenido en las próximas horas? Por primera vez el día de hoy escucharemos el lado del presidente Pérez Molina, el más cercano en el ámbito legal. Aquí en Conclusiones voy a hablar con su abogado. Vamos para allá. Así que de nueva cuenta le doy la bienvenida a mi invitado César Calderón, abogado del presidente Otto Pérez Molina, del que no se ha escuchado nada en el transcurso de la tarde del día de hoy, después de esta decisión del Congreso. Él me acompaña vía telefónica desde Ciudad de Guatemala. Abogado, de nueva cuenta, gracias por estar aquí en Conclusiones y por aceptar esta llamada. Buenas noches, estoy a sus órdenes.
Preguntarle, hace unos minutos con mi compañero Ismael Cala, la fiscal Telma Aldana dijo que ya se había girado una orden de arraigo, se había hecho la solicitud en contra del presidente Otto Pérez Molina. ¿Me puede usted confirmar esto? Por supuesto que sí, salió en los medios aquí, de tal manera que debe de ser cierto y era lo menos que se esperaba de la Fiscalía. Eso es lo que se acostumbra a hacer cuando ocurren este tipo de casos. Así que no nos extraña, no era necesario, pero de todas maneras el Estado tiene que hacer las cosas bien y lo ha hecho de esa manera. No hay ningún problema por nosotros. No era necesario, dice usted, porque el presidente Otto Pérez Molina se encuentra en este momento en Guatemala y va a continuar en el país. Déjeme decirle que el presidente en los últimos 2 mensajes que ha dado por televisión dijo que se iba a someter al debido proceso. El día de hoy ha terminado una parte del debido proceso, que era que el Congreso conociera acerca del antejuicio. El Congreso por mayoría decidió quitarle el antejuicio. La otra parte que dijo el presidente es, me voy a someter, voy a dar la cara y voy a estar de frente para lo que venga adelante. De tal manera que el presidente no se ha corrido, no se ha escondido, no va a huir, no va a pedir asilo. El presidente me ha manifestado a mí que en el momento en que un juez lo cite, va a comparecer delante de ese juez para arreglar su situación jurídica. No hay ningún peligro en ello. Es más, hoy mismo yo hablé con el juez que lleva esa causa y le dije, señor juez, mi cliente, el presidente de la República de Guatemala, está dispuesto a venir el día y la hora en que usted diga. Así que el presidente no se está escondiendo, va a dar la cara y va a enfrentar este juicio como debe de ser. Usted ya habló con su cliente, en este caso el presidente Otto Pérez Molina, el día de hoy. ¿Habló con él después de la decisión del Congreso? ¿Qué hablaron? ¿Qué le dijo? ¿Qué puede compartir? Yo hablé con él unos minutos antes de que el Congreso decidiera quitarle el antejuicio. Y entonces cuando él habló conmigo me dijo, mire, si en caso dado el Congreso me quitara el antejuicio, entonces usted tome las precauciones del caso para que estar preparado y yo pueda ir ante un juez a prestar una declaración. Dígale al juez que yo estoy dispuesto, yo siempre he dicho que voy a dar la cara, así que mi próximo paso, el día que me llame un juez, será estar frente a un juez para resolver mi situación. De tal manera que yo tomo esa palabra como firme y por eso le dice al juez, señor juez, el día que usted quiera citar a mi cliente, nos llama y en el momento en que usted diga, ese momento estamos ahí delante de usted. Ahora, aquí hay 2 opciones, la decisión de una presentación voluntaria o una orden de detención. ¿Se dará la orden de detención o el presidente Otto Pérez Molina se presentará al primer llamado? Por supuesto, cuando hay una orden de prisión, cuando hay una orden de captura, no hay nada que hacer, simple y sencillamente llegan a su casa y lo capturan, ya no podemos hacer nada. Y la otra es que se presente voluntariamente. Nosotros optamos porque se presente voluntariamente porque su ánimo es presentarse. Lo demás solamente sirve para un show, solamente sirve para elucubrar cuestiones y no nos trae nada, de tal manera que yo preferiría que lo citen y él se va a presentar. No es necesaria una captura y no es necesario dar un espectáculo de una captura. ¿Para qué? Si él está dispuesto a ir, bastaría con que lo citen un día y una hora y estaremos ahí. El presidente Otto Pérez Molina no se encuentra arraigado en este momento. El presidente Otto Pérez Molina, tengo entendido que ya le pidieron arraigo, entonces ya está arraigado. Si una de las cosas que voy a... Pero ya está, y la pregunta es, ¿pero ya está notificado? ¿Pero ya está notificado? Es decir, el presidente se solicitó el arraigo. Es que se solicitó el arraigo, pero mi pregunta es, ¿ya está notificado? Los arraigos no los notifican, los arraigos no le notifican a él. Los arraigos se piden secretamente, de esa cuenta es que lo pidieron ante un juez de turno, ni siquiera lo pidieron, parece, delante del juez, no tengo entendido. La cosa es que las noticias dijeron que ya tenía arraigo, no nos preocupa, eso no nos lo notifican, eso queda secreto. Y de todas maneras, como se hizo público, porque seguramente algún periodista estaba ahí, se dieron cuenta que hay arraigo, no hay ningún problema por nosotros, que tenga arraigo, no hay ningún problema. Él está dispuesto a estar delante de un juez, no va a salir del país, no tiene pensado salir del país. Yo mismo en su momento voy a poner a disposición del juez su pasaporte personal para que no pueda viajar, para demostrarle al juez que siempre va a estar sujeto a lo que diga un juez. ¿Cuándo va a presentar su pasaporte? ¿Cuándo van a entregar el documento al juez o a la autoridad competente? ¿Cuándo piensan hacer esto? En la primera oportunidad que tenga, en cuanto el juez me reciba y me diga que lo puedo hacer, lo hago.
Solo estaría esperando entonces que el juez lo pidiera. Aquí hay un paralelo. Desgraciadamente tengo que hacer la comparación, son casos diferentes, pero en el proceso, ¿no? En lo que hemos visto. Estoy hablando del caso de la exvicepresidenta Roxana Valdetti y ahora el presidente Otto Pérez Molina. Se dio un proceso de antejuicio, también se quitó la inmunidad y ahora está detenida. Es una detención, está en prisión preventiva. ¿No cree usted que este es el mismo escenario para el presidente Otto Pérez Molina? No debería de ser porque cuando yo he leído los 88 folios de que consta el expediente, yo no encuentro que lo vayan a poder ligar a proceso. Tendría que haber una parte que yo desconozco para que yo pudiera preocuparme y decir, aquí hay algo que nos puede afectar. Lo que hay hasta este momento no es suficiente para dictar un auto de procesamiento ni un auto de prisión preventiva. Sin embargo, será cosa del juez, pero a mi criterio, la estimación que tengo del caso es que voy a poder desvanecer los cargos que hay en contra de él. Yo espero que el juez atienda mi discurso, atienda mis argumentos, para que no ligue a proceso ni envíe a la cárcel al señor presidente. Voy a marcar una pausa, pero quiero preguntarle antes, para dejar esta pregunta en la mesa. Ayer hablábamos usted y yo del amparo que presentan ante la Corte de Constitucionalidad. Ese amparo está ahí y aún no sé si ya se tomó una decisión por parte de la Corte o si no se ha tomado. Y de llegarse a tomar a favor del presidente Otto Pérez Molina aceptando el amparo, ¿qué ocurriría? Porque aún no lo tengo claro, no sé si ya han tenido una respuesta por parte de la Corte, pero eso está pendiente también y me gustaría hablar un poco acerca de eso, si me permite, abogado, después de la pausa. César Calderón es el abogado del presidente Otto Pérez Molina, es la primera declaración del lado del presidente Otto Pérez Molina después de la decisión del Congreso de quitarle la inmunidad. Sería la declaración, entre comillas, oficial, porque estamos hablando con su representante legal en este caso. Del presidente Otto Pérez Molina, hasta el momento no se ha escuchado ninguna declaración, pero esto es lo más cercano que hemos podido llegar a conclusiones con el abogado del presidente Pérez Molina. Marco la pausa, pero antes le recuerdo que puede dejar sus comentarios en nuestra página en Facebook. Es facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Estamos utilizando la etiqueta Concluguate, hashtag Concluguate, numeral Concluguate. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Concluguate a mi cuenta, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta, los estoy leyendo. Muchas gracias. Y también, más adelante, este conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. El presidente Santos dice que no y que no. Ya regreso. Por supuesto, ese es el tema central de la noche. Pérez Molina al desnudo. Congreso de Guatemala retira inmunidad al presidente. Estoy de regreso con César Calderón, el abogado del presidente Otto Pérez Molina, a quien el Congreso decidió hoy retirarle la inmunidad, que además ya tiene arraigo. El presidente Otto Pérez Molina en este momento no se ha pronunciado, pero estamos hablando con la parte más cercana en este caso, por lo menos en el ámbito legal, que sería su abogado. Así que, entre comillas, es una declaración oficial, después incluso de haber hablado con él minutos antes de que se diera la decisión, así me lo decía el abogado César Calderón. Regreso con él y le preguntaba, abogado, ayer hablábamos usted y yo acerca de este amparo que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad, precisamente para buscar frenar lo que el día de hoy ocurrió. ¿La Corte de Constitucionalidad aceptó o no este amparo? ¿Qué ha pasado con eso? La Corte de Constitucionalidad ha tardado en responder, de tal manera que no se cumplió con el objetivo inicial, que era que la Corte se pronunciara en cuanto a nuestros planteamientos del amparo. Seguramente lo va a hacer después. No lo hizo a tiempo porque debió haberlo hecho antes de que el Congreso entrara a conocer. Hay dos tesis. La primera tesis es que ha perdido materia y entonces se queda en el olvido ese amparo. Y la segunda es que, no obstante, ya votó el Congreso de la República, todavía podría venir a favor nuestro un amparo y anularía lo hecho por el Congreso de la República. Por supuesto, yo soy de la segunda tesis y hay todavía un amparo provisional que otorgue la Corte de Constitucionalidad. Debería de quedar nulo lo hecho por el Congreso de la República porque la Corte de Constitucionalidad estaría ordenando alguna cuestión allí.
Esto es muy importante y es algo que, a mi parecer, se le ha escapado a mucha gente el día de hoy. Es decir, vamos a volverlo a plantear concretamente, desde la perspectiva legal. Si la Corte de Constitucionalidad aún, aunque tardó ya y se tomó la decisión por parte del Congreso, falla a favor de ustedes en el amparo solicitado, ¿usted legalmente cree que se pueda echar para atrás lo decidido en el Congreso? Por supuesto que sí, se puede. Sin embargo, no lo oigo muy convencido de que esto pueda ocurrir. No es que no esté convencido. Lo que pasa es que lo ideal habría sido que en 24 horas la Corte de Constitucionalidad resolviera, porque lo que se pretende con una acción de amparo es una acción rápida. Para eso es un amparo, que resuelvan inmediatamente. Si la Corte lo hubiera hecho en el tiempo, ya fuera negativo o positivo, no habría hoy ninguna duda. Ese es el objeto del amparo. Todos los días y horas son hábiles dentro de las diligencias de amparo. Entonces, yo creo que la Corte faltó a los términos en cuanto a resolver dentro de los mismos. Entonces, por eso es que queda ahora una incertidumbre qué va a pasar. Bueno, lo que va a pasar que es un hecho, si la Corte de Constitucionalidad no falla a favor de ustedes con este amparo, es que el presidente va a ser sometido a los tribunales del país como cualquier ciudadano común. ¿Cuál es la estrategia? Aún la Corte Suprema de Justicia debe recibir el expediente. ¿Cuál es la estrategia o el paso a seguir? Vamos a escuchar del presidente Otto Pérez Molina. Pronto se hará a través de usted como vocero a partir de este momento. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que podemos esperar de parte de ustedes? Yo soy encargado de la defensa del señor Otto Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. Y no hay ninguna estrategia. La estrategia única, diría yo, que hay es presentarse a tribunales cuando un tribunal lo requiera, cuando un tribunal lo solicite. Es lo único que existe. Podrían haber recursos, podrían haber otras cuestiones. No vamos a interponer absolutamente nada. Nos vamos a someter a la majestad de la ley. Y será delante de un juez que nos vamos a defender de los señalamientos que nos haga el Ministerio Público. Es la única estrategia, creo que es lo más correcto, es lo normal, es lo óptimo por hacer y así lo vamos a hacer. Bien, no hay ningún riesgo. Entonces me ha dicho usted que en cuanto sea solicitado o tenga la oportunidad, entregarán el pasaporte, el documento del presidente Otto Pérez Molina a un juez. El presidente Pérez Molina me dice que está y estará en el país, que no ha salido y que no saldrá, que se someterá precisamente a proceso. Ahora, la siguiente pregunta, porque aquí en el ámbito legal, dígame usted si no estoy mal, pero de acuerdo a lo que pueda ocurrir en las próximas horas, digo horas porque esto se ha acelerado mucho, en las próximas horas el presidente podría ver legalmente obligado a renunciar. ¿Es cierto? ¿Hay alguna vía legal que lo obligue a, en la calidad de arraigado y además en caso de que se le solicite ya para iniciar proceso, ¿hay alguna forma legal que lo obligue a renunciar como presidente de Guatemala? No hay ninguna norma que lo obligue a renunciar, esa es una disposición totalmente de él. Él va a decidir si toma la renuncia o no toma la renuncia. Sobre eso yo no me puedo manifestar porque es un acto propio de él. No tiene nada que ver con mi defensa judicial que voy a hacer. Eso es algo que existe no únicamente en el ámbito de su conocimiento y de su voluntad. Norma no existe que lo obligue. Déjeme preguntarle algo, abogado Calderón, porque en estos momentos uno como periodista de pronto se enfoca en todo este proceso legal de que hemos estado hablando, pero se da cuenta usted que pasará también a la historia de Guatemala como el defensor de un presidente sin precedente que ha sido desnudado de su inmunidad, que se le ha despojado su inmunidad. Esto no es pues como para aplaudirlo en el sentido de que popularmente no es muy bien percibido porque siente que está defendiendo lo indefendible. ¿Qué siente usted en este momento que tiene que defender a un presidente de un país centroamericano que está acusado de formar parte de una estructura de fraude aduanero conocida como la línea
¿Qué siente usted como abogado? ¿Cuál es la presión que enfrenta y qué piensa que puede lograr? Lo que siento como profesional del derecho es una gran responsabilidad en hacer un buen trabajo. Si yo pensara que voy a tener algún tipo de problema, entonces no hubiera sido abogado. Desde que yo fui a las aulas universitarias tenía claro qué iba a hacer en la vida. Yo decidí ser un abogado. Y el abogado está justamente para abogar por otra persona. Además, los abogados tenemos un código de ética profesional. Existe en todos los países del mundo. Y en Guatemala dice el código de ética profesional que la defensa de una persona es sagrada y que casi por ningún motivo un abogado puede negarse a la defensa. Sí. De tal manera que ese es un reto en mi carrera. Eso es parte de mi buen... Y lo creo. No es una cosa desagradable, no es una cosa peyorativa. Yo lo tomo con responsabilidad y pasaré a la historia como uno de los pocos abogados que en este país ha podido defender a un presidente. Eso va en mérito de mi carrera. Si yo, por ejemplo, y esperemos en Estados Unidos, estoy seguro que más de alguna universidad de Estados Unidos estuviera buscando el currículum para dar clases en las aulas universitarias, porque las aulas universitarias solamente deben de llegar a aquellos que saben pararse en el foro, y no solamente a los turcos. Esperemos. Soy eminentemente práctico y soy eminentemente procesalista. Esperemos que sea el primer abogado que tiene que defender a un presidente y el último, sinceramente se lo digo así con toda la buena voluntad y la buena fe para cualquier país, digo yo. Gracias, abogado, por haber aceptado esta llamada. Abogado César Calderón es el abogado del presidente Otto Pérez Molina, me acompañó desde Ciudad de Guatemala vía telefónica. Estamos al pendiente y seguiremos al tanto del proceso que se le sigue al presidente Otto Pérez Molina. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sus comentarios, por favor, en Facebook, facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Lo puede hacer a partir de este momento. Mi cuenta en Twitter también en tiempo real. Los estoy leyendo, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta es concluguate, porque ya regreso. Voy a cambiar el tema. Hay algo también muy importante que ocurre en otras latitudes.